Bueno, queríamos charlar, como lo venimos haciendo en todos los programas, con los distintos candidatos, y vamos a agradecerle a Flavia Rollón que esté con nosotros, es candidata a diputada en primer término de la capital, por uno de los dos frentes que acompañan al gobernador Gustavo Sáenz. Así que, y tu primera experiencia electoral. Así que, Flavia, gracias por estar aquí. ¿Cómo No, te por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo te está yendo con esta primera experiencia en campaña? Bien, bueno, difícil. Difícil porque, bueno, al no venir de la política, hacer mi primera experiencia electoral, bueno, claramente cuesta, ¿no? Cuesta aumentar el nivel de conocimiento, es un trabajo lento y difícil para tan poco tiempo. Pero bueno, te agradezco el tiempo porque siempre suma, por supuesto, estar en los medios. Flavia, hay dos o tres cosas que van como resultando y sintetizándose en la campaña que con tanta dispersión de candidaturas, de espacios y de cosas. Una es la coincidencia de la apatía del electorado, la otra es una suerte de coincidencia de la caída en el nivel que tiene la legislatura en términos generales. Hablo de las dos cámaras, como planteos y como desafíos. Primero la pregunta es si coincidís con estos dos análisis y cómo se revierte esto, la pregunta que sigue. Mira, yo creo que sí, que es parte de lo mismo. La apatía en general que hay, solamente ponemos foco cuando la elección es a gobernador o a presidente, y en realidad hay que entender de que los equipos políticos se conforman como un todo, ¿no? También en las legislativas. Porque si no, es muy difícil cuando uno tiene un modelo o una estrategia, si no tenés apoyo de la parte legislativa, seguir adelante. Bueno, le pasa al gobierno nacional a pesar de que ha tenido algún éxito legislativo. Entonces, esto de separarlos es complejo. ¿Y cómo se soluciona? Yo creo que también mucho enojo que hay con la política, y con razón. Yo soy parte de la sociedad y también me enoja la política y cosas que he visto de la política. También pasa porque, bueno, involucrarse, porque uno elige en función de lo que tiene en el menú. Es parte de eso, ¿no? Entonces, si uno aspira a tener gente más formada, más preparada, que pueda dar discusiones en serio y no discusión de la etiqueta política, o desviamos la atención hacia discusiones que no tienen mucho contenido, y no nos abocamos realmente a lo que hay que discutir y a los proyectos que realmente hay que trabajar, esto va creando una degradación, ¿no? Pero yo creo que el desafío, y por qué lo hago yo, y que todo el mundo me dice, bueno, ¿por qué te involucras con qué necesidad? Y yo creo que parte de eso. Quiero ser una buena opción para que la gente tenga en el menú. Bueno, en el primer bloque hablábamos con Pedro Butazzoni de que más o menos la campaña, independientemente, como es una campaña tan corta además, más o menos se está sintetizando en saencismo versus antisaencismo, para decirlo de alguna manera. Están los que dicen que esto hay que ayudar a que el gobierno de Sáenz siga para adelante con lo que es su proyecto, y quienes dicen no, hay que controlarlo en la Cámara porque tiene demasiados legisladores y todo lo demás. Creo que en una oportunidad hace un tiempo en la radio te pregunté, ¿se puede ser un oficialista crítico, digamos, frente a este dilema? Digamos, ¿puede alguien llegar por una de las listas que acompaña al gobernador Sáenz, pero además ser crítico de la gestión si es necesario? Yo creo que sí, aparte, digamos, yo tengo una trayectoria, yo tengo una formación y no soy un levantamanos, ¿no? Y de hecho yo ya lo he tenido, mis diferencias con el doctor Sáenz, y se lo pinta como que es una persona totalmente autoritaria que no respeta ni la libertad de prensa. La verdad que no es lo que me ha tocado a mí. De hecho en un medio, creo que antes de ayer, sobre un tema, bueno, de los subsidios, del precio de la energía, me decía, bueno, pero no es lo que dice Sáenz, y yo puedo disentir con él en algunos temas, y él siempre me ha tomado en cuenta, siempre me ha respetado. Yo creo que se puede hacer un oficialismo crítico, pero el tema es que para criticar, tanto de una vereda o como de la otra, tenés que tener los argumentos y un sólido justificativo. Cuando vos escuchás, bueno, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica objetiva? Si tiene muchos legisladores, eso no es objetivo. Decime cuál es la crítica objetiva
qué es lo que hace mal, pero claramente siempre hay deficiencias porque faltan los recursos, pero tengamos críticas que aporten, porque la crítica por la crítica, claramente estar en la tribuna y tirar piedras lo hace cualquiera, lo hace cualquiera. Yo que he tenido responsabilidad de gestión, una vez que te sentás, te das cuenta lo difícil que es tomar decisiones y las condiciones de límite que tenés para solucionar ciertos problemas, que la oposición también las sabe. Pero eso es lo que voy. Hay que levantar el nivel de la discusión de la política. ¿Cómo se levanta esto? Por ejemplo, en la legislatura, ¿qué temas llevarías? ¿Qué temas, digamos, tenés como proyecto en caso que te toque llegar a la Cámara de Diputados? Mira, yo tengo un eje que es el eje, si querés, productivo ambiental, que en ese eje lo que planteo es, impulsar la Escuela de Minería para justamente formar a los salteños, a los trabajos y a los oficios que son requeridos en lo que se viene de la minería, porque esto recién arranca en Salta y se pierden oportunidades porque no tenemos la suficiente cantidad de gente formada en determinados oficios o ciertas tecnicaturas. Bueno, ya me contestaste una de las preguntas que te tenía, que era si teníamos en Salta el recurso humano suficiente para lo que es la demanda de la actividad minera. Te estás planteando vos una escuela para esto. No dan abasto. O sea, el trabajo lo empecé a hacer cuando era secretaria de Minería de la provincia, que hicimos el plan de desarrollo minero y se discutió dentro del Consejo Económico y Social y empezó a reforzarse las escuelas técnicas, las tecnicaturas en química, capacitaciones. Bueno, se creó el UPATECO, pero no se da abasto. Siempre faltan cupos. Y hay que articular, hay que tener un mecanismo de gobernanza también con el sector privado para que también sea mucho más fácil hacer prácticas profesionales, porque hay, por ejemplo, todo lo que son choferes o mecánicos de máquinas de alto porte. Eso lo tenés que formar. Sí, eso falta mucho. Soldadores, gente que tenga experiencia en la construcción de gasoductos, todo esto falta. Perforistas, choferes de alta montaña, y que también tienen que tener su parte práctica. Entonces tenés que tener un sistema de gobernanza con el sector privado. Después, lo que también entiendo que hay que trabajar es la actualización de la ley de ambiente. Nosotros no tenemos una figura de auditoría ambiental contemplada, entonces hoy tenemos muchos desarrollos inmobiliarios que no tienen los aptos ambientales, entonces no pueden regularizar su situación, y eso hay que resolverlo de fondo en la ley. El tema de residuos peligrosos, el tema de economía circular, incorporar los conceptos de financiamiento verde, bonos de carbono. Salta tiene muchos recursos para poner en ese sentido, actualizar el código de procedimientos mineros. Otro tema también es crear las figuras de comisiones, que muchas veces los expedientes entran por una secretaría y después van por el resto de la secretaría. Si uno pusiera la figura de comisión, como por ejemplo es la figura que tiene para tratar los temas del RIGI, y le pones un plazo para que el Ejecutivo se expida, los tiempos se acelerarían muchísimo. Entonces también acelerar los tiempos de los trámites, que eso también se traduce todo en puestos de trabajo y en más inversión. Otro tema que estoy trabajando son los temas de violencia digital, desde el hostigamiento digital, suplantación de identidad digital, difusión de material sin consentimiento. Esto no tiene una figura hoy de delito, hay que crear aunque sea la figura de contravención, que será desde trabajos comunitarios, multas, inclusive hasta arrestos, depende la gravedad, por supuesto, del hecho, pero hoy todo esto es cada vez más común de todos los días. Sí, sí. Otro tema, bueno, Salta fue pionera en su momento con la ley de ficha limpia, que hoy se discute mucho a nivel nacional, inclusive en los debates legisladores de Buenos Aires. Salta tiene ya ficha limpia, pero lo que Salta no tiene es una ley de ética pública, donde se fije las incompatibilidades de los funcionarios y también... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué tipo de incompatibilidades plantearías? Por ejemplo, el otro día hubo un debate, me pusieron un programa el debate entre dos diputadas, donde se acusa a una diputada de que cobraba más de un sueldo en diferentes dependencias. Sí. Que cobraba 4 sueldos del Estado, digamos, de dependencia pública. Exactamente, eso tendría que estar fijado en la ley de ética pública, así como también la incompatibilidad entre
están trabajando en un sector en la parte pública y qué incompatibles tenés desde la parte privada. Todas estas cuestiones no están claras, así como también tener un organismo de auditoría de transparencia, independiente, por supuesto, ¿no? Lo que te ha tocado estar en campaña, digamos, y recorriendo prácticamente toda la ciudad, ¿qué temas te han impactado y qué te transmite la gente fundamentalmente? ¿La gente qué te pide? Trabajo. Lo primero es trabajo y después los temas de seguridad que lo plantean muy de la mano con el tema de adicciones, un tema, bueno, en la lista, el senador de mi lista es Bernardo Biela, el doctor Bernardo Biela, así que es un tema que estamos justamente trabajando con él. Nosotros tenemos que impulsar lo que son los centros de día o los centros comunitarios, porque lo que se ve es mucha niñez y adolescencia sin contención, sin contención. Y ese es bueno, ya es a nivel nacional, pero a nivel nacional también lo que se plantea es la actualización de la Ley de Salud Mental. Bueno, que viene de un largo debate eso, ¿no? De una larga discusión. Exacto, pero eso ya es a nivel nacional, no es a nivel provincial. En esto quiero ser prudente porque escucho muchas propuestas que no se pueden llevar a cabo porque hay que desde modificar la Constitución hasta que son de órbita nacional. La discusión de la Ley de Salud Mental y una ley de adicciones es de órbita nacional, pero desde la órbita provincial sí estamos trabajando con el doctor Biela en desarrollar estos centros de día que muchas veces no es tan solo el Estado, ¿no? Sino que también se puede trabajar con las iglesias, con gente comprometida, porque lo que se necesita son chicos que no los tenga que sacar necesariamente de su entorno, pero que tengan un lugar para hacer contenido. Contame, ¿no? ¿Qué es un centro de día? ¿Cómo funciona? Y respecto de la escuela, digamos, estamos hablando de chicos jóvenes. ¿Qué pasa con la escuela, por ejemplo? Muchas veces lo que pasa es que se reclama el tema de internarlos. Lo que me explican los especialistas es que la internación tiene dos problemas. Primero es cuando un chico ya está en un estado de sobredosis, que tiene que desintoxicar y que después se pueden dar de alta solo cuando se consideran que ya se quieren ir, y el problema es que delinquen en esa fase de abstinencia. Por otro lado... La abstinencia desata, digamos, la necesidad de delinquir para abastecerse. Claro, la desesperación. Y que la solución, y que ya el mundo ya va en otra tendencia, es contener a los chicos en el mismo barrio o en la misma escuela, con lugares donde, si se quiere, la barrera de acceso sea más simple para los chicos, porque el problema que hay hoy es que hay muchos chicos que están solos o que los padres trabajan todo el día, entonces los padres te dicen, bueno, que vayan a un centro de adicción, como que me saquen el problema de acá, y ese chico lo tenés que volver a reinsertar. Entonces los centros de día son lugares donde hay atención psiquiátrica o psicológica, donde los pueden contener y el chico pueda ir solo, porque hoy no es tan común la figura del padre que va a internar el chico. Y también está la complejidad de que en muchas veces los hospitales o centros de salud no pueden recibir un chico que esté drogado porque no tienen cómo seguir después o cómo tratarlo. Esto, tenemos que acercar esa contención a los barrios, a donde está la gente. Hace un rato hablabas de la escuela de minería para formar lo que la minería va a demandar como recurso humano. Generalmente se habla de que tenemos que priorizar al salteño, y esto viene, digamos, estas cuestiones, no tan solo por el tema de la mano de obra, sino por el tema de proveedores y todo lo demás, de cómo cuidar que primero, digamos, ante la demanda, tanto de proveedores como de mano de obra y todo lo demás, primero lo de Salta y después veamos si no lo tenemos definitivamente que venga de otro lado. ¿Hay normas que permitan que esto sea así? Digamos que primero se agote el recurso de Salta y que después, si es necesario, se busque en otros lados. Sí, efectivamente hay una ley. Sí, hay una ley provincial que habla de la contratación local, tanto de mano de obra como de proveedores. Con el tema de proveedores, es una ley nueva, en realidad se reglamentó cuando yo era secretaria, creo que en el año 2021. En el tema de proveedores hay algún ruido, porque, bueno, echa la ley, echa la trampa, y hay acusaciones en la Cámara de que, bueno, siempre hay algún salteño que
hace como de prestanombre para darle la localía al extranjero, entonces hay que sentarse con las cámaras a revisar cómo se puede prolijar o el control puede ser más fácil. En cuanto a la contratación, sí. Y de hecho, fíjate que uno de los últimos proyectos que se terminó de construir, el proyecto de Eramine, tuvo un 80% de contratación local. Entonces, claramente es posible. Ahora, nosotros hoy estamos en un estado de situación, todavía Salta no está produciendo litio en cantidad, pero se viene, o sea, recién estamos arrancando y se viene la construcción del proyecto de Río Tinto, si Dios quiere la construcción del proyecto de cobre, la construcción del proyecto de Pastos Grandes, de la segunda etapa de Posco. Bueno, va a hacer falta mucha gente, y para que la gente perciba el beneficio de la actividad y pensando en cómo realmente el desarrollo de la minería trae riqueza a la sociedad, el primer punto es ese, que sean los salteños los que puedan verse beneficiados de esos puestos de trabajo, porque después ese salteño también es una persona que queda formada, porque el desarrollo de la minería no se va a dar solo en Salta, también se va a dar en San Juan, en Mendoza. Yo veo una Argentina que va... Si vos decís, este trabajador formado para prestar servicios puede en ir Salta, después puede ir a trabajar en cualquier lado. Exactamente. Cuando vos hablabas, Vaca Muerta también. Sí, del derrame que tiene que generar la minería, más o menos la palabra que se usa, ¿no? El derrame que dejaría, llega la discusión de industrialización en Salta de los productos que se extraen. Es digamos, un proyecto solamente extractivo versus un proyecto de industrialización del producto que se extrae. ¿Está Salta en condiciones de esto, digamos, de generar proyectos de industrialización de lo que se extrae? Mira, primero repaso un tema de terminología. Se le dice a la industria del gas, petróleo y minería como industria extractiva, porque conceptualmente extraen recursos naturales y los transforman, refinación de petróleo, gas, lo que fuera, o concentrados. Ahora, esa denominación de industrias extractivas tiene como un mote negativo, porque se asoció a que, vienen, se llevan todo y no dejan nada. Bueno, eso es un error conceptual. Se denomina industrias extractivas porque extraen recursos. Ahora, justamente la discusión está en cómo lo haces, en qué modelo político tenés de políticas públicas para que eso genere riqueza. El modelo de generación de riqueza es que contraten mano de obra, que desarrolles proveedores, que esos proveedores no tan solo van a proveer esa empresa, sino después el día de mañana pueden inclusive exportar sus servicios o productos o proveerles a otros, que detrás de la infraestructura que se haga, detrás de una ruta pavimentada, tenés turismo, tenés intercambio de productos, tenés ingresos de productos y haces más competitiva toda la economía, tenés la discusión de cuál es el mejor método fiscal, en fin, una serie de cuestiones. Con respecto a la industrialización y a la discusión del agregado de valor, la mayor parte del agregado de valor en minería se suele dar en la primera etapa, o sea, de pasar de algo que en el suelo vale cero, como el litio, como el cobre, a exportar una sal de litio, porque nosotros no exportamos un mineral intermedio, una sal de litio o un concentrado de cobre. Ahí es donde se da la mayor cantidad de valor agregado. La discusión de la industrialización del litio, puntualmente imagino que te referís al tema de las baterías, es posible que se dé, pero nosotros podemos producir muchísimo más litio de lo que pueda requerir una gigafactory. Entonces el principal destino va a ser la exportación. Y por otro lado, para hacer una gigafactory, el litio ocupa menos del 10%. O sea, el resto van a ser insumos importados. Entonces lo lógico es que esté cerca del puerto. Segundo tema, una gigafactory te podrá generar 80 empleos, 100 empleos, versus una planta que te genera por lo menos en la minería 500 puestos directos más los indirectos. Entonces ahí es donde te digo la comparación, bueno, está bien, la industrialización es deseable, pero es una alternativa más. No quiere decir que si no hacemos baterías el litio no tiene sentido. Al contrario, nosotros vamos a ganar la mayor cantidad en la primera etapa. En el cobre la misma discusión. Una mina de cobre es una inversión de 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, que te puede generar hasta en el pico 8.000 puestos de trabajo en la construcción y después más de 1.000 puestos de trabajo directos. Una fundición de cobre requiere la misma inversión para generar 150 puestos de trabajo. Por eso en el mundo se concentran
las fundiciones de cobre, y por eso está estudiado que la mayor parte del valor agregado está en la primera etapa. De hecho, Australia, por ejemplo, en el caso del litio, Australia exporta un mineral intermedio, no llega a ser Australia el concentrado, exporta un mineral intermedio a China. Bueno, seguiremos hablando seguramente. No Cuando sé si quiera. vamos a tener tiempo en el transcurso de la campaña, pero si no, lo haremos. O en tu condición de diputada electa, y si no, estaremos obviamente charlando A disposición. cuando sea necesario. Gracias por venir. No, Muy por amable. favor, gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en esta misma casa a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos.